Hola Dayana, buenos días, ¿cómo están? Conéctense, por favor, habiliten sus cámaras. Jocelyn, Janelis, Jaime Andrés, Sebastián, Byron. Hola David, ¿cómo vas? Alison, Mara, buenos días. Hola Farid, buenos días. Bueno, un gusto saludarles. Hoy tenemos un nuevo capítulo de farmacología que es muy importante también. Hemos visto lo que es farmacocinética, hemos visto farmacodinamia, el mecanismo de acción, lo que le pasa al fármaco dentro del organismo. Y con esa base nosotros vamos a tener algunos elementos importantes para revisar lo que hoy tenemos como plan, que es la farmacopatología. Entonces, Byron, si vamos a hablar de farmacopatología, entonces, ¿cuál es el tema central de lo que vamos a revisar? Eh, Como que los efectos secundarios o las Ujú, enfermedades que se pueden causar al ujú. tomar mal un medicamento. Ok, vamos a revisar entonces el capítulo de eventos secundarios, de los efectos secundarios que nosotros podemos tener. En esta clase vamos a dividir en dos partes. La primera, vamos a revisar un poco de datos, como casi siempre hacemos. Revisamos los datos. Y en la segunda parte ponemos en práctica. Hoy tenemos un rol un juego de roles. Uno va a ser un doctor y va a ser un paciente. Les pido por favor los compañeros que estén habilitados en las cámaras porque entre pacientes y médicos tienen que verse la cara. Va a ser bien difícil si ustedes no están en cámara. Entonces voy a contar con la presencia o como clase presencial solo los que están en cámara. Si no están en la cámara, no. Hoy día lamentablemente no van a poder participar. Eso va a ser muy importante tomar en cuenta porque tienen que hacer un diálogo importante. Uno va a ser doctor, el otro paciente y el resto de compañeros van a ser quienes reflexionan, análisis y generan la información del caso. Entonces, es muy importante tomar en cuenta este dato. ¿De acuerdo? Ok. Eh, Vamos a hablar entonces de los efectos secundarios. Insisto que vamos a revisar algunos datos. Dani Llanes, para ti, ¿qué es un efecto secundario? Es como una reacción que se tiene después de tomar un medicamento y creo que es, bueno, y vienen en todas las pastillas en sí como que tienen sus efectos secundarios Ujú. descritos. Vienen descritos en en los insertos de los fármacos, en los libros de farmacología, se describen estos efectos secundarios. Ok, pero hay algunas formas de clasificar a los efectos secundarios. Brigitte, ¿cuál sería una de las formas de clasificación que a ti te parece interesante analizar sobre los efectos secundarios? ¿Qué dices tú? Yo creería que por su intensidad, Ujú. si es Ok, leve, grave o correcto. O moderado, sea, no importa. la intensidad va a ser un factor muy importante, un factor clave para poder trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, por la intensidad va a ser un elemento importante. ¿Qué dice Dayana? El tiempo también en que dura eso, esa El intensidad tiempo tal de vez. duración, si son agudos, si son crónicos, eso también va a ser uno de los argumentos de organización para definir los efectos secundarios. Miguel Ángel, ¿alguna otra forma que tú consideres importante? ¿Cómo quisieras revisar los efectos secundarios? Asociación con algún otro fármaco. mm, Asociación, interacciones farmacológicas. Las interacciones van a ser parte de la historia, porque hay efectos secundarios que son vinculados a cuando fármacos se unen, cuando interactúan. ¿No? Vamos a ver eso. Entonces, como ustedes ven, hay muchas formas de analizar. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es el objetivo? Como dice Brigitte, saber que son leves, moderados y severos, mira, es súper fácil, o sea, no necesitamos hacer un análisis muy profundo. Pero con esta información, cómo ustedes van a actuar cuando tengan un efecto secundario moderado, esa es la pregunta.
Entonces, como no es un tema de que uno tiene que enseñar esto, sino que es fruto de un análisis crítico, fruto de un proceso reflexivo. Por eso vamos a hacer un juego de roles y nombrar médicos y nombrar pacientes. Y ver lo que puede pasar cuando un paciente te llama y se queja de un efecto secundario. Entonces, el aprendizaje que queremos es saber cómo reaccionamos, qué tenemos que decir o qué es lo que involucra el manejo de un efecto secundario. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, con estas consideraciones, ¿no es cierto? Insistiendo que vamos a trabajar exclusivamente con los compañeros que están en pantalla, entonces vamos a hacer y vamos a tener algunos datos a tomar en consideración. ¿Qué es un efecto secundario? ¿Ya? Como ustedes conocen, la gran mayoría de fármacos tienen sus mecanismos de acción, tienen sus sistemas, tienen sus trabajos, ¿no es cierto? Sus actividades sobre receptores, pero también todos tienen de alguna forma algún efecto secundario. Y estos efectos secundarios es lo que estudiamos ahora. Cuando tú vas a los libros de farmacología, a veces no encuentras ese término y encuentras como reacción adversa a los medicamentos, como le llama la Organización Mundial de la Salud. Entonces vas a encontrar estas siglas, RAM, que quiere decir reacciones adversas a los medicamentos. Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta, porque a veces encuentras este término y no sabes a qué se refiere, porque encuentras solamente las siglas. Entonces, ¿qué es un efecto secundario? Cualquier respuesta perjudicial, cualquier problema que nosotros podamos tener luego de administrar un fármaco. Ahora, ahí tenemos ahí tenemos una observación que es importante. ¿Sí? Joana, supongamos que un paciente se toma 20 cápsulas de un fármaco. Y obviamente va a tener una respuesta, ¿cierto? A eso le llamaremos un efecto secundario. ¿Qué dice Joana? Creo que no, Doc, porque se está administrando, digamos, una sobredosificación. Entonces estaría llegando a un punto de toxicidad porque no está dentro del margen terapéutico. Ok. Entonces, para que se llame efecto secundario, debe estar dentro del margen terapéutico. Dentro del margen terapéutico, ¿qué implica? Implica estar dentro de la dosis indicada con la forma, presentación y vía de administración adecuada para que se llame un efecto secundario, ¿no es cierto? Si tú inyectas un medicamento que es intramuscular y le administras por vía endovenosa, eso ya no es un efecto secundario, ese es un error grave farmacológico por haber cambiado la vía de administración de la cual no estaba indicada. Como cuando pasa y te tomas 20 cápsulas. Entonces, un efecto secundario, para que se llame así, necesita tener esa característica, ese entorno, ese proceso que hemos dicho, que debe estar dentro del margen terapéutico. ¿De acuerdo? Ok, entonces, muy importante esas consideraciones que nosotros hemos visto. Ya tenemos el concepto y sabemos que cuando existe una administración fuera de los márgenes con una sobredosis, por ejemplo, ya no es un efecto secundario. Ese es un proceso tóxico que tiene que ser evaluado, manejado de una forma diferente. Ok, súper claro está esto. Vamos a ver entonces algunas formas de clasificar. Una de las formas de clasificar es en base a la frecuencia. Y esto para nosotros es súper importante. ¿Por qué? Porque uno caminando rápido puede decir, ese es un efecto secundario frecuente, o raro, o muy raro. Puede decir cualquier cosa. Pero realmente nosotros tenemos que catalogar si es frecuente o raro o muy raro por epidemiológicamente el número de eventos que se pueden producir. Basado en eso, entonces, nosotros tenemos que entendernos qué es un efecto muy frecuente o frecuente. Nosotros tenemos que argumentar y consolidar el conocimiento. Es decir, lo mismo que piense Miguel Ángel debe pensar Dayana cuando yo le digo que es un efecto muy raro o muy frecuente. Es decir, debe haber el mismo argumento. No puede ser que Miguel Ángel considera muy raro a un proceso y Dayana o la Danielita considere con otros valores.
los mismos valores para el proceso, para identificar qué son estos efectos secundarios. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner parámetros. Tenemos que poner parámetros. Existen parámetros internacionales. ¿Cuáles son los parámetros internacionales? Un evento secundario, ¿sí? Una reacción adversa al medicamento, se llama muy frecuente cuando el número de eventos corresponde 1 de cada 10 o más de 1 de cada 10. Es decir, si 1 de cada 10 personas presenta el evento, se llama muy frecuente. Si 5 de cada 10 se llama muy frecuente. ¿De acuerdo? Este de aquí es súper fácil de entender. Es frecuente cuando es menor de 1 de cada 10, quiere decir 0,5 de cada 10, 0,8 de cada 10, 0,7 de cada 10. Pero es mayor que el 1%, quiere decir 5%, 8%. ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto, Emily, tengo un evento en donde cuando te dan la epidemiología, Emily, te dicen, este evento se presenta en 15 de cada 100 pacientes o en el 15%. ¿Qué es? ¿Muy frecuente o frecuente? Sería muy frecuente ¿Por qué? porque en el muy frecuente estamos hablando de una frecuencia mayor a 1 de 10 pacientes. ¿Ya? Y yo te dije 15%, entonces, ¿cuánto es? 1.5. 1.5 de cada 10, correcto. Entonces, Emily, alguien me puede decir, Doc, pero usted dice ahí clarito que es mayor que 1 del 100%. Sí, claro. 15% es mayor que 1%. Pero el 15%, como Emily hizo, despeja, ¿no es cierto? 15% es igual a 1.5 de 10. Entonces, es muy frecuente. Entonces, aquí tenemos que entrar un poco en el proceso de despeje matemático, entender que el 15% es 1.5 de 10, lo que quiere decir es que es muy frecuente. ¿De acuerdo? Sí está claro, para que no escoja de nuevo, porque cuando tú vas a ver la epidemiología te pueden presentar 1 de cada 1000, o el 5%, o el 0.8%, el 0.8 por 1000. Es decir, la matemática te puede decir de muchas formas. Lo importante es que nosotros seamos lo suficientemente pilas ahí para despejar, llegar a la frecuencia que nos permite identificar la diferencia entre muy frecuente y frecuente. ¿Ya? Infrecuente es cuando el evento se presenta menos del 1%, pero más de 1 en 1000. Entonces, de ahí pilas también a la jugada, ¿no es cierto? Menos del 1%, es decir, 0.5%. Pero más de 1 en 1000, 8 en 1000, por ejemplo. ¿Ya? Raro es cuando sea menos de 1 en 1000, pero la frecuencia es 1 en 10,000, 2 en 10,000, 5 en 10,000. Y se llama muy raro cuando la frecuencia se presenta 1 cada 15,000 pacientes. En un caso o 5 casos en 10,000 pacientes. Entonces, eso es muy importante tomar en consideración. Entonces, Farid, si vamos a ver epidemiológicamente un caso o un efecto secundario que se presenta 8 en 1000, ¿qué es? ¿Qué dice Farid? 8 en 1000. Es infrecuente. Es infrecuente. Correcto, es infrecuente, no es raro, ¿cierto? Es infrecuente. Entonces, con estos ejercicios leves va a ser importante. Ahora, como el objetivo no es aprender esto que resulta ser sencillo, lo que nosotros vamos a saber y lo que nosotros vamos a tener que analizar es qué va a pasar cuando tú tengas que manejar un efecto secundario que es raro y qué va a pasar cuando tengas que manejar un efecto secundario muy frecuente. Parecería intrascendente, pero ya van a ver en el juego nuestro, ya van a ver en este juego cuán diferente es la respuesta y el nivel de responsabilidad que podemos tener nosotros los médicos al manejar con estos criterios. ¿Ok? Pero tenemos que dar más datos para hacer el ejercicio.
Uno de los datos importantes va a ser entonces el nivel de evaluar para saber si es que es frecuente, infrecuente o cómo considero eso. ¿De acuerdo? Ok. Un poco más de datos entonces. La otra forma, como había mencionado, sí, es de acuerdo a la intensidad. Yo puedo considerar leve, moderado, severo. Pero lo que Christopher considera leve, capaz que Allison considera diferente. Entonces, Christopher, ¿cuál sería tu criterio para considerar un efecto secundario que se llame leve? Puede ser que no limita un ritmo de vida que tenga el paciente. ¿Mm? Ok, no limita el ritmo de vida del paciente. Entonces, Alison, yo tengo que diferenciar un leve de un moderado. ¿En dónde sería la diferencia? ¿Cuál sería el concepto de un moderado? Que no permite cumplir actividades diarias, tal vez. Que no permite cumplir actividades diarias. Quiere decir, el leve tiene molestias, le duele alguna cosa, algo le pasa, pero va a clases, va al trabajo, hace su actividad, cumple lo que quería hacer. En cambio, el moderado, como menciona Allison, ¿no es cierto? En cambio, él tiene un efecto secundario, se toma una medicación, aquí en clase ya no está, ¿sí? O ya no fue al trabajo, o ya no asistió a un evento que quería. Y eso es importante en la historia, porque eso es el factor determinante, de modo que para que tú sepas y catalogues la intensidad del efecto secundario, tienes que preguntar, doctor, me duele la cabeza. Ya, no es suficiente para saber si es que eso es un efecto secundario leve, moderado o severo. Tienes que ver el entorno. ¿Qué pasó con eso? ¿Fuiste o no fuiste al trabajo? ¿Ya? Pero no, el paciente no debe tener toda la argumentación y contarte toda la historia para que tú estés pendiente. De pronto es fundamental que tú preguntes y te hagas las preguntas correctas para poder definir. ¿Sí me explico? Mucho depende del médico. Si el médico pregunta lo que debe preguntar. Esa es la historia, es lo bonito de la anamnesis. Uno no tiene que preguntar cualquier cosa, tiene que preguntar lo que debe preguntar para sacar información valiosa que logre consolidar una información y sacarla. Ok. Entonces, Paula, si eso son las características de un efecto secundario leve y moderado, ¿cuál sería tu criterio para considerar un efecto secundario severo? No te escuchamos, Paula, debe estar con el volumen bajo. Ahí Ahí sí. escucho. Ahí sí, perfecto. Podría ser que el efecto secundario severo puede atacar, por así decirlo, a la vida del paciente o que este paciente debe ser hospitalizado. Podría ser eso, que debe ser hospitalizado y que pone en riesgo la vida. Que pone en riesgo la vida, que puede estar, que puede necesitar hospitalización, atención médica emergente, que puede generar incapacidad, que puede generar un proceso de daño definitivo o procesos teratogénicos. Esos serían efectos secundarios severos. Y eso es muy, muy, muy importante tomar en cuenta, ¿cierto? Entonces, como ustedes han mencionado, tenemos efectos secundarios leves, que cumples todas tus actividades, no tienes problemas en trabajar, aunque lo haces de una forma incómoda, ¿no es cierto? Molesta. O sea, es como esta niña que está con efecto secundario, pero está en el trabajo. En cambio, en el moderado, ya este nivel de molestia superó ciertos límites y ya no fue a la casa, al trabajo, se quedó en su casa descansando, entonces moderado. Y severo, obviamente, si es que termina en el hospital, pone en riesgo su vida, genera un proceso de discapacidad, invalidez o una patología de tipo congénito, leve, moderado y severo. Ahora, cuando nosotros tenemos el diálogo y tenemos una paciente con un efecto secundario, hay otro rol fundamental también que yo debo preguntarme. Y ese rol es que si yo sabía que iba a pasar o no. ¿Qué crees que pase, Julián, con un efecto secundario que tú sabes que iba a pasar?
¿Cómo debe ser el diálogo con el paciente? ¿Qué consecuencias tiene eso de que tengas un efecto secundario que sabías que iba a pasar? Ese, Julián. Creo que siempre es importante decirle al paciente lo que le puede pasar, porque ahí él tiene la capacidad de decidir si tomar o no. Ok, Y, ajá, advertir. advertir, es decir, eso es un elemento fundamental lo que dice el Julián. Es un elemento fundamental porque si tú sabes lo que va a pasar, es una necesidad y una responsabilidad del médico tener que advertir. Por lo menos, entonces tú debes saber si es que el efecto secundario se sabía o no se sabía. ¿Qué dices, Emily? Doc, mira, una vez yo estaba en el colegio y me dio tos y mi mami me automedicó y me dio un jarabe y yo, o sea, nunca me había dormido en clases y yo ese día tenía muchísimo, muchísimo sueño. Y entonces ya no aguantaba y fui a la doctora y me dijo que ese jarabe producía mucho sueño. Ajá, o sea, y fue por la automedicación. Eso fue por la Entonces, medicación, claro, y eso es súper importante. Entonces, bueno, si te dio tu mamá, no tenemos mucho a quien reclamar, ¿no es cierto? Decir, pero mi hijita, ¿cómo le da? Mire lo que le pasó, pero en todo caso, se dormía en clase, estaba en clases, se dormía. ¿Qué tipo de efecto secundario en la intensidad era, Emily, tu efecto secundario? moderado. Moderado, no. ¿Por qué no moderado? Mm, o sea, porque sí me limitó las actividades diarias, porque me dormía así, desde las 8 como hasta las 11, porque ya no avanzaba. Te Ajá. dormiste, es decir, no fuiste a clases, te fuiste No, o al... sea, estaba en clases y me fui a la enfermería a dormir. Te fue a la enfermería. Ok, estuvo en clase, fue a la enfermería, moderado. ¿Ya? Eso es importante porque mira lo que pasó. Llegó a la enfermería, le llamaron a la mamá y dijo, mire, Emily está así, somnolienta, ¿qué le pasó? Chuta, le dieron un jarabe. Ya estudiaremos en su momento el tipo de jarabe que le dimos, qué clasificación, a qué grupo histórico pertenece y qué es lo que pasa con la pseudoefedrina y qué es lo que pasa con los elementos que generan somnolencia como efecto secundario. Pero miren, genera un evento histórico que uno se acuerda. Entonces, lo que menciona Julián en el conocimiento es fundamental. En el caso de Emily, el efecto secundario era conocido, la doctora sabía, la que no conocía era la mamá. Y al no conocer la mamá, entonces le da el jarabe, le manda a la escuela. Imagínate lo que puede pasar, que yo le dé el jarabe, le mande a la escuela. O yo le dé el jarabe a un paciente, ¿ya? Que trabaja y él es el que maneja la guillotina en la imprenta. ¿Saben lo que es eso? Que pueda pasar. Que trabaje en la guillotina, en la imprenta y esté somnoliento así como Emily. Puede pasar un problema súper grave. Entonces, este tema del conocimiento o no del efecto secundario determina que nosotros tengamos que clasificar. Y de hecho, tenemos 3 clasificaciones. Uno es el efecto secundario tipo A. El efecto secundario tipo A es aquel efecto secundario que tú conoces, que ya está descrito, que vas a la farmacología y ya está descrito. Entonces, ¿qué característica tiene este efecto secundario? Si ya está descrito, yo tengo que estar pila a la jugada, porque yo ya sé. Ahora, los efectos secundarios tipo A generalmente son frecuentes o muy frecuentes, ¿sí? Y estos, en principio, son leves. Para que estén en el inserto, para que estén en información y para que sean muy frecuentes, tienen que ser leves. Porque si el efecto secundario sería muy frecuente y grave, seguramente no, el fármaco no sería aprobado para un manejo. Entonces, este tipo de efectos secundarios son generalmente leves, ¿sí? Son frecuentes, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante. A diferencia de los tipo A, yo tengo el efecto secundario tipo B. El tipo B, en cambio, es un efecto secundario que tú le das una medicación y el efecto secundario aparece, pero vas a los libros y no está, no existe, no hay el antecedente. En tu construcción mental, en tu conocimiento, en tu experiencia, ese efecto secundario
no se ha presentado. Vas y revisas y no hay el efecto. A ese efecto secundario se llama tipo B o bizarro. ¿Por qué puede pasar un efecto secundario tipo B o bizarro? ¿Qué dices, Dani Padilla? ¿Por qué crees que puede pasar un efecto secundario tipo B? ¿Qué puede estar pasando? Podría ser, digamos, por ejemplo, la ingesta de alcohol o de alguna sustancia que le modifique y la cause otro efecto secundario. Es algo así. Puede ser que tengas que analizar interacciones farmacológicas. Puede ser. Puede ser. ¿Qué dice Byron? No sé si puede ser cuando son por personas específicas que tienen alergia a cierto tipo de medicamentos, entonces les dan reacciones sumamente fuertes como un shock o... como un shock. Es decir, lo más importante es que el medicamento per se no tiene ese efecto secundario, pero la conexión del medicamento con el paciente, esa interacción ha determinado que el paciente tenga una respuesta individual. Esa respuesta individual determina que sea una cosa como exclusiva, y esa exclusividad no se puede replicar en exámenes de investigación. Es decir, yo doy el medicamento al resto de personas y no les pasa. Entonces es tipo B y tiene que ver, como tú has mencionado, una relación directa con el paciente. Es una respuesta individual del paciente frente a. Y por lo tanto, ¿cómo vas a poder describir todas esas informaciones que no se presentan? ¿Cómo describes en la farmacología? No va a estar en el inserto. El hecho de que no esté va a ser un manejo y un trato y consideración diferente. Ya vamos a ver en nuestro juego de roles, a ver cómo funciona esta historia y cómo nosotros como médicos debemos actuar frente a un efecto secundario tipo B. Ok. Hay uno que también es tipo B, es bizarro, pero tiene una característica especial. Se llama una respuesta idiosincrática. En los bizarros puede estar involucrado su sistema inmunológico. Pero en cambio, en una respuesta idiosincrática no está responsable el sistema inmune, el sistema defensivo. Es una responsabilidad del paciente y una conexión un poco anacrónica, una respuesta como contraria. Te doy un ejemplo. Le doy a un paciente un antihipertensivo. Tengo un paciente con presión alta, le doy un medicamento antihipertensivo y la respuesta es que le sube la presión. Eso no está en la cabeza de nadie, no está en la lógica, ¿cierto? Que vos le des un antihipertensivo y le suba la presión a un paciente. Eso es un efecto idiosincrático, es decir, una respuesta medio loca, una respuesta muy, muy individual y a veces contraria. ¿Cómo podría ser, Alejandra, otro ejemplo de una respuesta idiosincrática? ¿Cómo podría ser? ¿Qué dice Alejandra? Puede ser un medicamento que ayuda a eliminar el mareo y al contrario, la persona se siente aún más mareada. Por ejemplo, es una locura, ¿no es cierto? Pero si yo le di para el mareo y a usted le genera más mareos, es una respuesta idiosincrática. Muy complejo de saber por qué produce, pero esto pasa. ¿Qué dice Julián? Veo que estas respuestas se pueden repetir en pacientes que compartan una misma enfermedad. O sea, como dijo que administro lo mismo a varias personas con presión alta y les produce lo mismo, pero a otras no. Podría pasar, sin embargo, Julián, en la respuesta idiosincrática, es casi una respuesta individual, personal. Y no tiene mucho que ver con la patología como tal, o no tiene mucho que ver con la fisiopatología de la enfermedad, sino más bien con una construcción de la persona en relación con el fármaco. ¿Ya? Podría repetirse. Si se empieza a repetir, entonces ya deja de ser idiosincrática y le pones, aunque sea muy raro, le pones en la lista del tipo A, Julián. Y le dices, en pacientes hipertensos, este medicamento genera edema. Ya. 4 veces que pasen y se reporta, pasa a la lista de los efectos secundarios tipo A. ¿Por qué? Porque ya tengo una replicación, ya tengo algunas personas que reportan lo mismo. Entonces deja de ser un idiosincrático, deja de ser un tipo B desconocido, y cuando ya se transforma en algunos pacientes,
aunque sea muy raro, pero ya pasa al tipo A, Julián. Se repite, pasa al tipo A. ¿De acuerdo? Joana. Doc, una pregunta un poco aislada al tema. Con esto que mencionó de la presión arterial, una vez cometimos un error en familia y en vez de darle a un familiar loratadina, mi tía estaba sin lentes y le dio losartán. Entonces yo le pregunté al cardiólogo y fue un error garrafal. Entonces me dijo que se tome bastante agua con gas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, o sea, primero el error fue un error tenaz que a nosotros nos puede pasar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando veíamos la primera clase en donde hablábamos de 3 fármacos que eran muy, muy parecidos? ¿Sí se acuerdan de los 3 fármacos que eran muy, muy, muy parecidos y que en vez de loratadina mando losartán porque está bastante parecido? Solo que cada uno tiene un rol diferente. La loratadina, un antihistamínico para manejar un proceso de una alergia, y el losartán, un antihipertensivo. Entonces tú le das el antihipertensivo y le baja la presión. Al bajar la presión se siente pálido, desmayado, incómodo. Nosotros no sabían qué era lo que pasó. Se generó un mayor problema. ¿Cómo resuelves? Le das un poco de agua, aumentas el volumen, subes la presión, le das un poco de jengibre, elementos que sean contrarios, ya cierta agua de canela, jengibre, azúcar, un poco de actividad, le subes la presión, logras equiparar, y eso va a estar así mientras dure el efecto terapéutico de losartán, ¿no es cierto? Entonces, que trabajes con elementos que sean estimulantes para recuperar la presión arterial. Ahora, si el asunto es mucho más severo, imagínate que no te equivocaste de una tableta. Imagínate que te equivocaste con una ampolla. Ahí la cosa cambia. Por eso que uno cuando va a inyectar tiene que revisar 3 veces el nombre de la ampolla y lo que va a inyectar, porque donde te jalas de veras. Eso puede terminar en el hospital. Una jalada del medicamento puede ser terrible. Ponte que alguien está de tu familiar con dolor y coges la ampolla que está está en el velador y resulta que era el anticonvulsivante o el antidepresivo de la abuelita y no el analgésico. Le inyectas y le noqueas nomás, ¿ya? Y eso puede ser tenaz, imagínate, ¿ya? Entonces, ese tema de las confusiones farmacológicas se dan, es importante, se da en casa. Y por eso hay que tener mucho tino y cuidado. Y esos ya no se llamarían efectos secundarios, sino una equivocación de la administración farmacológica, ¿cierto, Joana? Entonces no es un efecto secundario, sino es que tienes que compensar sabiendo que tomó. Solo imagínate, Joana, tú de médico residente, llega a la emergencia un chico que se tomó una medicación y no sabes qué era. ¿Y ahora qué hago? No sé qué era, solo sé que está noqueado. Entonces, claro, uno no sabe qué es y tiene que buscar las medidas más seguras. Un lavado gástrico. Yo hago un lavado gástrico, chuta, no sé qué era, pero tengo que lavar el estómago. Hago un lavado gástrico, genero vómito, etcétera, etcétera, o le pongo carbón activado, que es un gran neutralizador. Algún día ustedes tendrán que revisar cómo manejar la intoxicación farmacológica o de venenos. Tienes la emergencia, alguien se tomó un veneno y ahora, ¿cómo le hacemos? Eso un día van a tener que entrar en la práctica y ver cómo se hace esta historia. En todo caso, este concepto, ese Joan. Sí, Doc, esto del lavado gástrico, cuando ya se absorbe, digamos, el veneno o el fármaco incorrecto, ¿cómo funciona o ya no funciona? Depende del tiempo. Si es que el evento se produjo muy, muy rápido, tú puedes hacer un lavado gástrico. Pero si el paciente ya se absorbió, tienes que utilizar antídotos. Tienes que conocer qué se tomó, cuál es el antídoto, o si no tienes antídotos, coger antídotos generales, como un genérico que puede servir para muchas cosas, como el carbón activado, por ejemplo. Administrar al paciente para bloquear, y mientras eso pasa en una fase tóxica,
dar mantenimiento de estabilidad hemodinámica del paciente, es decir, analizar una vía, ver que esté con una buena respiración, entubarle al paciente si no respira, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay grados de intoxicación severa y leves, ¿no es cierto?, en donde el nivel del problema puede ser manejado o en una camilla de emergencia o en el quirófano, ¿no es cierto? Entonces depende mucho de eso. Hay un momento en donde tendrán que revisar todas estas fases de intoxicación, porque ustedes sí van a ver eso, les va a llegar intoxicados en la rural. Y ahí está solita, quieren saber cómo manejar, y allá en la ruralidad se toma, pero lo que vos no te imaginas, se toman frente a un problema. Así como cuando se pone en la piel, se pone brea, se pone pasta dental, se pone, o sea, cualquier cosa se pone en la piel, ¿ya? Entonces, uno tiene que estar pilas. Entonces, los efectos secundarios tienen estos elementos interesantes. Ahorita tres dimensiones. Dimensión de la frecuencia, dimensión de la intensidad y dimensión del conocimiento o no, ¿ya? Entonces hemos visto los que son tipo A, ¿no es cierto? Los tipo B o bizarros que no conoces, y estos efectos secundarios idiosincráticos que no responden a una modificación del sistema inmunológico, ¿ya? Pero que son importantes de identificar. Y obviamente estos son individuales, muy de respuesta del paciente frente al fármaco. Ahora, hay dos grupos más de efectos secundarios, aquellos que se llaman tipo C. Los tipos C son aquellos efectos secundarios que se presentan en tratamientos crónicos, ¿sí? Entonces, si yo tengo que dar a un paciente un diurético durante mucho tiempo, es probable que yo ya vea claramente el efecto secundario por haber dado el tratamiento durante mucho tiempo. Entonces, tratamientos crónicos, tratamientos prolongados. No hay que confundir tratamiento prolongado o efecto secundario de un tratamiento prolongado tipo C con un efecto retardado. Retardado quiere decir que yo di hoy y el efecto secundario se presentó 5 años después. Es decir, no le di 5 años de tratamiento, le di hoy y le di un mes, ¿ya? Pero 5 años después se presenta un efecto secundario vinculado a este fármaco. Muy complicado de ver, muy difícil de analizar, pero ha llegado momentos en donde se ha revisado esto. Se llaman retardados tipo D, generalmente complejos, como por ejemplo que yo tomo un medicamento ahora durante un mes y este medicamento generó una carcinogénesis, que yo tengo un tumor 5 años después, o una teratogénesis que yo me tomé ahora y nació el niño con tal problema teratogénico o con tal afectación tanto tiempo después. Muy complejo de sintonizar esto, pero también muy importante que sí se puede dar. Son los efectos secundarios retardados o tipo D. ¿Qué dice Byron? Una pregunta, ¿los efectos que dan las vacunas son retardados o de tipo B o inesperado? Bueno, en cuanto a las vacunas, tenemos de todo tipo. Tenemos efectos secundarios tipo A, esperados y muy frecuentes. Entonces, ustedes se vacunaron y han visto en sus entornos familiares los efectos secundarios de la vacuna. ¿Qué me pueden comentar de cuáles serían efectos secundarios tipo A frecuentes de la vacuna? ¿Qué ha pasado con ustedes o con los familiares? ¿Qué dice David? Lo que en ese caso vendrá a ser más frecuente, el dolor y molestias dentro de la zona, o sea, en el músculo. De lo que yo había visto, de lo que viene siendo en la fascia, estaba teniendo repercusiones porque se le inflamaba el pericardio. En ese caso, ¿en dónde entraría esa reacción? Ya, no te escuché muy bien, si me puedes repetir. No te escucho muy bien. Ahora tal vez mejor, si le acercas el micrófono, tal vez mejor. Ahorita me escucho mejor. Poquito mejor. Sí. ¿En dónde entraría? No te escucho, puedes escribir en el chat mientras hablamos con Nayeli y Jocelyn. Escríbele al chat y ahí te voy a entender mejor para poder responder. ¿Qué dice Jocelyn? Nayeli también.
Sí, dentro del tipo A entraría esto de lo que se espera como el dolor, la fiebre, el dolor de cabeza o el dolor en la zona de la inyección. Correcto. Es frecuente, ¿sí? Porque más del 1% ha presentado esta molestia. Puede ser muy frecuente también. Y es esperado porque yo ya sé que va a pasar. Entonces, un tipo A, frecuente o muy frecuente, ¿no es cierto? Nayeli. Sí, Doc, vendría justamente a pasar, bueno, en mi caso, con la vacuna del COVID de la Sinovac, o sea, ese instante es como que no presenta dolor. Sin embargo, sí se esperaba que después de unos minutos empiece a tener dolor muscular, lo que sucedió con la Sinovac, que al inicio no, es como que si no se sentía nada, pero después es un dolor tremendo. Entonces, sí, también creo que pertenecería al tipo A, porque ya se espera el dolor. Correcto, yo tengo algunos efectos secundarios que son tipo A. ¿Qué dice Julián? Doc, puede considerarse efectos secundarios si es un medicamento que administro, digamos, por unos 3 años y suspendo repentinamente y se produce algún efecto. Sí, claro, de hecho, eso llamamos un efecto de retirada, un efecto secundario por las características del fármaco. Es decir, yo suspendo y fruto de esa suspensión yo tengo un efecto secundario, como un síndrome de abstinencia, por ejemplo. Es decir, hay fármacos que generan síndrome de abstinencia como efecto secundario. Entonces, tú suspendes y tienes el síndrome de abstinencia que te hace ver estrellas, ¿ya? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta. Eso sería un tipo A también, importante. Pero miren, pero eso no quiere decir que solamente los tipo A están vinculados a las vacunas. También habría unos tipo B. ¿Qué dice Janelis? Eso mismo, Doc, le iba a decir que sí se podría considerar de tipo B a las reacciones que les dan así como que alergia o también la trombosis. Claro, la tipo B, una alergia es, los casos de las alergias puede ser no esperado, pero en un paciente puede presentarse, ¿ya? Sería un tipo B, vinculado al sistema inmunológico. Es decir, normalmente la vacuna no da una alergia, pero en este caso, en este paciente le dio una reacción alérgica tipo B, no esperada, ¿ya? Ahora, si es que el nivel de las alergias empiezan a ser frecuentes, ya deja de ser tipo B. Le pasas de nuevo a la lista de tipo A, porque vos dices, este es un fármaco que en un porcentaje genera o responde el sistema inmunológico, se transforma en tipo A. ¿De acuerdo? Sí, eso es muy importante tomar en cuenta. Pero hay otros, como por ejemplo el de las trombosis. Yo le doy un medicamento y genera un proceso trombótico. Al principio este era tipo B porque era raro, no esperado. Pero si esto se empieza a repetir, de nuevo entra en la lista A. Es decir, para que sea tipo B, es decir, que no entra en la lista, que nadie vio, que no estaba descrito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la vacuna? Que hemos aprendido. O sea, el COVID no había hace 2 años, ahora hay. La vacuna no existía, ahora existe. Los efectos secundarios se han dado durante el tiempo y hemos aprendido. Entonces, hemos visto que sí tiene efectos secundarios, que sí hay reacciones que pueden ser leves, que pueden ser moderadas y en algunos casos graves también. Y eso no pasa con esta vacuna, pasa con todas las vacunas. Ha pasado con todas las vacunas. Entonces, pones una vacuna de la neumonía a un niño, ¿sí? La gran mayoría no pasa nada. Otros tienen fiebre. Y hay otros que llegan al hospital, también por la vacuna. Entonces, la intensidad y el tipo de respuesta aplica, y en las vacunas es en donde más aplica esta posibilidad de un tipo D. Porque hay conexiones, al parecer, que hoy te pones la vacuna, pero la respuesta es 5 años después o 10 años después. Complejo de analizar eso. Primero tienes que definir, decir, ¿cómo así usted dice que esta vacuna generó 10 años después una circunstancia? Epidemiológicamente se ve. Cuando dice tal grupo de pacientes en tal condición que fueron vacunados, 15 años después, miren, estos pacientes presentaron tal cosa. Entonces, es una respuesta tipo D, que no se ve ese rato, difícil de conectar, pero claro,
con los estudios clínicos uno puede llegar a ese punto para prevenir el proceso. Después tú empiezas otro rollazo que es a ver, si no le vacuno, ¿qué pasa? Te juegas el físico aquí no vacunando a la población para que se contaminen y lleguen a terapia intensiva. O el beneficio justifica el riesgo. La relación riesgo-beneficio. No, vamos a vacunar, todo el mundo está vacunado, miren qué pasa en los hospitales hoy día. ¿Qué pasaba si no vacunábamos a la población? Seguíamos en ese mismo ritmo, muriéndose con los pacientes de ahí, con llenos de terapia intensiva todo el tiempo. Sí se da cuenta el proceso de reflexión de eso. Entonces, hay un riesgo-beneficio en todo. Te tomas un analgésico, riesgo-beneficio. Siempre va a pasar eso. ¿De acuerdo? Ok, alguien estaba levantando la mano ahorita, no me acuerdo quién era. Yanelis era. Era yo. Alejandra. Sí, una pregunta. Si la vacuna Pfizer da como efecto secundario lo que es la inflamación del pericardio, ¿dónde podríamos categorizar este como efecto? En tipo A, pero la característica es que esta tipo A resulta que el efecto secundario puede ser moderado a severo. Porque tener una pericarditis o tener una endocarditis o una trombosis es una cosa de veras. Porque implica un riesgo de tu vida, un taponamiento cardíaco, un taponamiento vascular, un infarto, etcétera, etcétera, trombosis pulmonares, trombosis cardiovasculares, o sea, el riesgo es alto. Entonces, eso es súper importante tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, la calificación es tipo A, pero de un alto riesgo, ¿ya? Ahora, el otro punto es que tienes que ver la frecuencia. Puede ser raro. Ok, tipo A, raro, y de una alta intensidad, es decir, de mayor riesgo. Es en Nayeli. Sí, Doc, yo tenía una pregunta. Justamente con esto de las vacunas que decíamos que tienen como un efecto retardado, es decir, se le vacuna ahora, pero pueda que tenga complicaciones de aquí en unos años. Básicamente estaríamos como que extendiendo el periodo ¿cómo sería? De complicación, o sea, para que no le den ese instante, sino dentro de unos años. O sea, a la final va a tener riesgo igual. Se queda ahí, por alguna razón hay un trabajo, ponte que estás haciendo modificaciones del código genético, que es lo que pasa ahorita. O sea, una modificación es una vacuna ARN, ya. Le codifica, claro. Hoy día está ahí quieta, 15 años después, para que te despides. Y hace otra cosa que no estaba calculada. Y 15 años después nos enteramos. Pero ahí, ¿qué nos toca hacer? Darle el tiempo al tiempo. Ese ha sido uno de los argumentos de las personas. Dicen, yo no me vacuno porque yo no sé qué va a pasar en 15 años. Entonces, de nuevo está el concepto de riesgo-beneficio. Es decir, ¿yo tengo riesgos? Claro que hay riesgos. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio de pronto es hoy, es un beneficio epidemiológico, es un beneficio de la sociedad, ¿no es cierto? Es un beneficio que hoy por hoy justificamos o no justificamos la vacunación. ¿Qué es Jaime Andrés? ¿Justificas o no justificas el haber vacunado ahorita al 70% de la población? Después de lo que ya has visto, lo que ha pasado. ¿Qué dices, Jaime Andrés? Yo diría que sí, porque con las pruebas que se han hecho ahora, como no existen muchos efectos secundarios, aparte de estas trombosis que he oído de algunas vacunas, pero no podemos saber de lo que va a pasar en 15 años. Entonces, yo diría que sí es un riesgo a tomar en comparación con las ventajas. ¿Qué dices, Mara, tú? Imagínate que retrocedemos el tiempo, Mara, y tú eras la ministra de Salud. Y vos tenías una capacidad de visualizar el futuro. Y ya ves, un año y medio después, ¿qué decisión tomas? ¿Pides vacunación a la sociedad o no? ¿Qué dices, Mara? Yo creo que sí, porque se ve como que el impacto, aunque tengan, por ejemplo, estos efectos adversos, sí es necesario y ayuda muchísimo. Entonces, creo que sí. Yo también le tenía una pregunta. Era, por ejemplo, este término de efecto colateral. ¿En dónde entraría aquí? Porque, o sea, yo tenía entendido que un efecto colateral era como que por ejemplo, cuando se tomaba algún medicamento para la alergia, daba como somnolencia y eso se le denominaba como efecto colateral. Pero puede ser también como relacionado con esto de los efectos secundarios. Y son sinónimos.
Es decir, efectos colaterales, efectos secundarios o reacciones adversas a medicamentos, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene diferentes formas de interpretar, pero al fin del día es un malestar que se genera luego de administrar un fármaco, siempre y cuando lo hagamos con las indicaciones en la dosis adecuada y con el perfil farmacológico que tiene. O sea, ese es el elemento fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya tenemos los argumentos. Tenemos argumentos base sobre la cual trabajar. Pero como yo les había mencionado, ese tema resulta sencillo de aprender, sencillo de analizar. Lo que no se puede aprender con facilidad es cómo yo voy a manejar, cómo me voy a manejar con un paciente cuando me llama por teléfono y me dice de un efecto secundario. Esa es otra historia. Entonces vamos a hacer unos 3 ejercicios, ¿ya? En este ejercicio yo voy a nombrar un doctor, un paciente. Y en el chat interno al paciente le voy a decir qué tipo de efecto secundario debe hacer su rol. Y el médico también tiene que explicar su historia dependiendo del tipo de efecto secundario que yo le mando el rol. ¿De acuerdo? Ok, entonces, vamos a trabajar con esto. Veamos. Brigitte, tú vas a ser la paciente. ¿Ya? Brigitte, tú vas a ser la paciente. ¿Ya? Y Emily, tú vas a ser la doctora. ¿Ya? Entonces, yo ahorita en el chat le mando a Brigitte lo que es el tipo de efecto secundario que ella puede mencionar, ¿ya? Es un efecto secundario, ¿ya? Y en cambio, a Emily le mando qué tipo de efecto secundario es el que ella debe considerar. A ver, un efecto secundario. O sea, Doc, solo digo como que los síntomas que tengo con ese efecto Claro, secundario. claro. Tú vas a jugar ese rol y nosotros tenemos que interpretar, decir, ajá, Brigitte tenía un efecto secundario de esta naturaleza. Emily tiene que describir y en el diálogo saber qué tipo de efecto secundario es. Entonces, tipo, ¿ya? Ok. Ya está Brigitte como nuestra paciente y está la doctora Jaramillo ahí en la línea telefónica. Entonces, Brigitte, tú le vas a llamar a la doctora. Se supone que la doctora te mandó una medicación y presentas un síntoma. Y la doctora va a tener que responder. Eso es lo que nosotros queremos saber, es decir, ¿qué hacemos cuando hay este evento? Porque ya sabemos tipo A, tipo B, etcétera. Linda la cosa. Ahora la cosa bonita es saber qué haces cuando tienes esta historia. Ok, llámale Brigitte a la doctora Jaramillo a ver qué es lo que va a pasar. Y nosotros vamos a estar ahí pendientes de esta historia para reflexionar y sacar información que sea válida. Llámale Brigitte. Ya, se supone que le estoy llamando. No. Buenos días, doctora. No sé, o sea, quería comunicarle algo sobre el medicamento que me recetó. No sé si me podría ayudar con información, por favor. Buenos días, Stefa. Claro, dígame. No sé, a lo que me desperté me sentí un poco rara, o sea, como que tenía un malestar que no presento a diario. Entonces, quería saber si esto es normal de la medicación o tendría que preocuparme un poco. Claro, ¿me podría decir los síntomas que siente, por favor? A lo que me desperté sentí un poco de mareo y esto como que no me dejó empezar bien mi día, pero igual, o sea, pude realizar mis actividades y pude seguir con mi día, pero sentí como que esa molestia. Entonces no sé si preocuparme o si tengo que tomarme algo más o hacer algo más. Claro, Tefa, mire, este es un efecto secundario del medicamento que es frecuente, se presenta en muchas personas, entonces no hay por qué alarmarnos por esto. Ya, sigo. Sigo. Sí, pues y ahora, ¿qué pasa? Porque Steffi está contenta o qué? Y ya dice, ya estuvo listo. O sea,
esa es la historia. Tú como paciente, ahí está tu doctora. Y con O eso sea, te yo como estás tranquila. paciente, si me dice eso, pues ya me quedo mucho más tranquila porque sé que es algo del medicamento. ¿Ya? Entonces le dice, bueno, Sí, doctorita, dice Emily. Ujú. también le tenía que decir que igual me informe ante cualquier cambio que se puedan dar en estos efectos secundarios. Eso, si tienes alguna novedad, me llamas y estamos ahí pendientes. Es una cosa sencilla que no pasa mayor cosa, que sea tranquila, me avisa cualquier novedad. Ya, ok, buenas. Entonces sí se da cuenta que una cosa es saber el tipo y otra cosa es el diálogo con el paciente. Y esa es una historia que uno no va a aprender en un libro, sino es cuando ya te toque vivir la realidad. Pero hay cosas que nos pueden pasar y queremos que no nos pase. Y por eso tenemos que jugar a hacer este juego de roles hoy día aquí, porque no queremos que nos pase, ¿ya? Entonces vamos a hacer otra historia, otro juego de roles. Vamos a ver, doctora va a ser Mara, la doctora, ¿ya? Paula, tú vas a ser la paciente, ¿ya? Joana, tú vas a ser la mamá de Paula. Entonces vas a estar pilas a la jugada de lo que pasa, ¿ya? Entonces, Mara, la doctora, Joana, la mamá de la Pau, que es la paciente. Entonces, ahorita les describo los roles que ustedes van a tener para que los representen y nosotros analizamos bien esta historia. A ver, primero mi paciente. ¿Dónde estás? Paula. Yo tengo Paciente. una pregunta Ah, respecto ya, al ya. caso anterior. Ya. No sé si aquí, o sea, sé que nosotros no debemos saber como en qué tipo de efectos secundarios se encuentra, pero no sé si decirle a la paciente porque a la final, o sea, ella no va a saber en qué tipo está o qué importancia tiene. A ella lo que le interesaría saber es si es normal o no es normal. Entonces, no sé esto del tipo, si hay que mencionarlo o no, porque según yo era el tipo A, que era muy frecuente y esperado, y era leve, porque decía que sí le permitía hacer sus actividades, no con normalidad, pero sí las podía hacer. Entonces, Correcto, o sea, en conclusión, lo que dicen ayer es importante. Revisando esto en el evento que tuvimos, era un efecto secundario leve, tipo A y frecuente. El hecho de que sea leve generó una historia sin mayores roces. Pero vamos a ver lo que pasa ahora. Y nuevamente, Nayeli, tú vas a estar pendiente, tú no me vas a ayudar a decir, Doc, entonces este efecto secundario fue de esta naturaleza y eso generó una complicación. Vamos a tener algunos de intervinientes. Yo también intervengo aquí. Yo voy a ser parte del gestor de una situación ahí. Porque yo soy el que pongo la definición del tipo de efecto secundario. Sí, yo voy a ser parte de responsabilidad aquí, ¿no es cierto? Entonces, a ver, Paula, un efecto secundario. Entonces, ¿quién era mi doctora? Mara era mi doctora. Entonces, Mara, ¿dónde estás? Mara, el efecto secundario. Ya. Entonces, Paula tiene la historia, Mara tiene la historia, y la mamá, ¿dónde está la Joana? Ya. Joana, tú que eres la mamá, verás lo que pasa con tu hija y verás cómo respondes y verás lo que haces. ¿Ya? Entonces tenemos el queda completa, ¿no es cierto? Paciente, médico, familiar. ¿Ya? Familiar responsable, mamá. Ok, entonces, Paulita, llámale a tu doctora y cuéntale la historia. Ya, ¿quién era? Ah, Mara, ya. Mara es la doctora y Joana es tu mamá. Ya, a ver. Buenos días, doctora. Buenos días, Paula, ¿cómo se encuentra? Pues la verdad, no tan bien. Sabe que en base al medicamento que me administró, me hizo daño debido a que tuve que ser hospitalizada y puede que casi me genere la muerte. ¿Y me puede tal vez contar cómo se sentía, sus efectos secundarios del momento antes de ser hospitalizado? Claro, antes de ser hospitalizado me dolía mucho la cabeza,
y el abdomen, hasta que me llevaron al hospital y dijeron que deben hospitalizarme porque no fue el medicamento correcto. Y la intensidad del dolor era demasiado fuerte para que les hospitalicen, ¿verdad? Sí, muy fuerte. Ya, bueno, en este caso podemos decir que sí, la reacción que a usted le ha dado es un poco más fuerte de lo normal, aunque usted me dice también que tuvo fuerte dolor de cabeza, lo que es bastante frecuente, pero creo que en este caso tendríamos que hacer un seguimiento un poquito más profundo correspondiente al medicamento, porque puede ser que estas reacciones también son bastante raras en cuanto al medicamento que le dimos por su situación. Ya, Ok. y con respecto a la medicación, ¿voy a volver a hacer la misma? Bueno, en este caso tendríamos que ver qué exámenes le piden en el hospital debido al caso y en ese caso tendríamos que reevaluar la condición en la que usted está y también el medicamento que se le pudo dar, pues pudo haber tenido unas reacciones adversas a su caso. Aquí tenemos una historia bien interesante. Si le ven, Mara está en una complicación. Ustedes no saben qué es lo que yo le escribí a Mara. Y Mara yo le puse a Mara en una condición súper incómoda, pero muy, muy incómoda. Dice, Doc, hable serio, ¿cómo va a ser eso a mí? Yo soy el responsable de haberte puesto en una posición súper incómoda. ¿Por qué les voy a decir esto? Nayeli, con el relato que tú tienes aquí, ¿cómo catalogas el efecto secundario? Vamos a ver, Mara, si es que Nayeli percibió lo que era o no. ¿Qué dice Nayeli? Ya, yo creo que era de tipo grave por el asunto que luego llevó hasta hospitalizarse a la paciente. En el tipo, no sé si es B o tal vez idiosincrático, porque decíamos que el idiosincrático es como una respuesta anormal, o sea, no se esperaba. Aunque creo que es más B, porque no se conocían estos efectos y es súper raro que haya reaccionado hacia el medicamento. Ya, ok. Entonces, Mara, ¿es lo que yo te escribí o no? No, usted me puso tipo A. Porque yo le puse a Mara en jaque. ¿Y por qué le puse a Mara en jaque? ¿Por qué te puse en jaque, Mara? Tal vez porque era muy frecuente, pero como me dijo, el paciente no era leve, entonces ahí como que no No, había. pues no, o sea, era un problema grave, ¿ya? Pero era tipo A y muy frecuente. Era tipo A y muy frecuente. Si es que era tipo A y muy frecuente, el diálogo era más complejo. Y pilas de ahí, ¿no es cierto, Joana, con la historia de tu hija? Era tipo A y muy frecuente. Entonces la respuesta de Mara, ¿por qué le vieron así que no quería decir? Y se fue por la tangente de la Mara, ¿sí? Porque no quería decir, no quería asumir una cosa bien fea. Y ese es el aprendizaje, Mara, justamente para todos. Cuéntanos una experiencia. ¿Qué es lo que no querías decir, Mara? Tal vez que sí fue el fármaco incorrecto. No, porque no fue el fármaco incorrecto. El fármaco era correcto. El fármaco que teníamos que darle a la Pau era correcto. Pero entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué es lo que te incomodaba decir? Yo tengo que decirle, si yo soy el médico, ¿ya? Y es tipo A, y es muy frecuente, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo para que no sea yo. Supongamos ahí, Christopher, si el fármaco era tipo A y muy frecuente, ¿qué tenías que decirle a la Paulita quejándose como se quejó? Tipo A, muy frecuente. Que es un efecto secundario que se espera que produzca el medicamento, pero va a pasar pronto. No sé si pasó pronto, mira lo que le pasó a la Paula. Pero, o sea, le podría afectar a cualquier persona eso, y no es un efecto secundario grave. ¿Por qué no es grave si la Paula se fue al hospital? Es decir, aquí es el punto clave. Le puse a Mara en una complicación de a de veras, porque le dije que era tipo A y muy frecuente. Por lo tanto, tenía que decirle a la Paula,
Paulita, así empieza, hijo, y ahora, ¿cómo le digo? Paulita, lo que pasa es que el efecto secundario que tuviste es muy frecuente. Sí, pilas, Joana, es muy frecuente. Sabíamos que iba a pasar esto. Entonces ahí dejemos que Joana intervenga. Llámale Joana a Mara que le dice a la Paula. Paulita, sabes que ese es un efecto secundario muy frecuente y sabíamos que iba a pasar. Entonces Joanita llama a la Mara. ¿Hago la llamada o solo digo lo que pasa? Llámale. Allá. Buenos días, doctora. Buenos días, Joana. Coménteme, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, con respecto a lo que le dijo a mi hija sobre el medicamento, porque tuve que llevarla hasta hospitalización. ¿Por qué le recetó eso a mi hija si sabía lo que podía pasar? Sí, como le comenté en la consulta, este medicamento tiene efectos secundarios muy frecuentes, pero para el caso de su hija era el más indicado y que tenía una eficiencia muy alta, lo cual tuvimos que recetarle este tipo de medicamento. Pero no habría otro que haya causado menos efectos, porque imagínense lo que tuve que hacer. No, en este caso no existía ningún otro medicamento que se le podía recetar, por lo cual también se le indicó todos estos efectos secundarios que podía haber tenido a lo largo de estos días. No recuerdo que me haya dicho que se podía hospitalizar mi hija, doctora. Claro, es que esto también depende muchísimo del paciente, aunque en los efectos secundarios que nosotros le indicamos, consideramos que estos pueden ser muchísimo más frecuentes y sobre todo tal vez un poco por la edad de su hija, este caso podía ser un poquito más complicado. Pues debí avisarnos, doctora. Ajá, tenía que avisarle, doctora. Eso es lo que la doctora no quiere asumir. Mara es buenaza, así sirve para unas Verónicas espectaculares, ha sabido, ¿no? Mara, utilizar unas Verónicas bien chéveres. Y Mara, yo te puse en ese problema. Yo te puse en ese problema porque frente a un proceso de gravedad, yo le pongo a Mara que es tipo A y muy frecuente. Entonces, siendo tipo A y muy frecuente, ¿cómo resolvíamos este problema para que no te sientas, para no sentirnos así con esa incomodidad? Porque es una incomodidad horrible, ¿sí o no, Mara? No te sientes así cómoda. Joana dice, pero doctora, yo no me acuerdo que me haya dicho. Usted tenía que haberme dicho, si usted sabía que eran efectos secundarios severos y que son muy frecuentes, era que me diga. Entonces, Mara, yo le puse a Mara en una condición súper incómoda. Pero yo asumo esa responsabilidad, Mara, no tú, ¿ya? Pero como médico, el aprendizaje, ¿en dónde está, Mara? Es decir, ¿qué tenías que haber hecho cuando tú sabes que es un efecto secundario muy frecuente, que está descrito y que es severo? ¿Qué debemos hacer, Mara, para que no pase esto? Sobre todo informar de todos los efectos que se puede, o sea, venir con el medicamento. Porque, por ejemplo, creo que muchísimos pacientes al escuchar todos estos efectos secundarios pueden también decidir no tomar porque puede interferir con su día a día, entonces. Ok, una reflexión importante, sí. Pero, ¿qué es preferible? ¿Decirle o no decirle, Mara? ¿Viste lo que pasó por no decirle? ¿Qué dice Joana? Doc, esto sería algo muy común porque por lo general los pacientes, al menos las madres, tienden a culpar al doctor y todo es culpa del doctor y esto es algo que nos ha de tocar vivir a nosotros. Les va a tocar vivir. Y también por Y esto es mejor lo que que vivamos pasa. aquí ahorita para saber cómo reaccionar y cómo actuar previamente. Porque ya vamos a ver la historia al revés. Vamos a hacer una historia anticipada para ver cómo cambia la cosa, ¿sí? Cuando uno actúa de un proceso diferente, con este razonamiento, con esta historia, con este malestar que nosotros decimos. ¿Algo más querías mencionar, Joana? Así era de que esto también puede ser la causa de que digan, ese doctor es malo porque le llevó hasta al hospital a mi hija o cosas así y se vaya perdiendo nuestra reputación y hasta se vayan perdiendo a los pacientes. Pero no es culpa Imagínate. nuestra. Imagínate. Entonces, para una palabra que has utilizado, Joana, y es muy importante tomar en consideración ahorita,
¿Ven con qué facilidad nosotros entramos en tema de culpabilidad? Y dice, o ya no es mi culpa, o es culpa de la doctora. Uno empieza a entrar en ese proceso de culpa. Y como nosotros tenemos responsabilidad, entonces es muy diferente entender y aprender los efectos secundarios tipo A, tipo B, leve, moderado, severo, frecuente o infrecuente, y vivir el efecto secundario. ¿Sí ves la diferencia tan grande que es? ¿Por qué el conocimiento debe generar información de reflexión, de análisis crítico y de conducta? Es decir, ¿qué tenemos que hacer con esa historia? Por eso vamos a tener que repetir un poco la historia para ver cómo debe ser normalmente, y ese es el aprendizaje nuestro. ¿Qué dice Nayeli? Sí, Doc, yo quería aportar algo, o sea, quería decir que se me hacía muy raro que, o sea, que aparte de que es grave, sea frecuente, o sea, es como que el colmo de que, o sea, es normal o es frecuente de que mi hija vaya hasta el hospital y ya no pasa nada, o sea, sí se me hizo raro. Eso es raro. Yo te pongo una reflexión importantísima, Nayeli, lo que tú dices. Es bien raro que sea frecuente que se vaya al hospital. ¿Qué pasa cuando vos le das quimioterapia a un paciente? ¿Le das o no le das quimioterapia? Y el paciente se queda relajado ahí en la casa, o termina yéndose al hospital. Entonces, si es que ese es el Termina bien caso, desgastado, por decirlo así, pero es un bien por él, claro. eso es un bien. Entonces, Mara se defendió bien, es decir, chuta, no había otro tratamiento. No hay ese tratamiento. Pero para evitar esta complicación con Joana, vamos a hacer de nuevo el rol, ¿ya? Pero ahora vamos a hacer el rol curador, el rol reparador. Entonces, ahora Mara sabe lo que va a pasar. Y Mara sabe que es tipo A, que es un efecto secundario severo, es un efecto secundario que se presenta con mucha frecuencia, pero le tengo que dar a Paula, ¿ya? Y Joana tiene que saber cómo va a actuar. Entonces, Mara, te damos una oportunidad nueva, en donde tú vas a hablar y le vas a recetar algo a Paula y le vas a dar los datos para que Paula nuevamente te llame y te diga del efecto secundario. ¿Ok? Entonces, Mara, indícale, dale las indicaciones del medicamento que le das y Paula después te llama y te avisa del efecto secundario. Y Joana, pilas abajo. A ver, inicio desde que le Desde que digo tú le das todo. un medicamento, ¿cómo le vas a dar el medicamento? Allá. Entonces, bueno, Paula, en este caso te vamos a recetar este medicamento. En esta prescripción te voy a anotar todas las indicaciones que debes seguir, las dosis que vas a tener que consumir y también, bueno, en cuanto al horario, también para que no te confundas, todo va a estar escrito. Bueno, en este caso vamos también a tener que tomar en cuenta ciertos efectos secundarios que te pueden dar en estos días. También te los voy a escribir por si acaso surjan estas complicaciones para que no te preocupes. En cuanto a este medicamento, vamos a tener que, va a tener ciertos efectos secundarios que van a ser bastante frecuentes. También puede depender la gravedad, por lo general son leves, pero claro, también va a depender de cada caso de cada paciente. Bueno, en este caso te voy a dar esta prescripción para que tú vayas y la compres. Ok, fue Paula, Joana le compró a Paula, Paula se tomó y Paula le llama hablando del efecto secundario. Paula, llámale a Mara. Ya, buenos días, doctora. Buenos días, Paula, ¿cómo te encuentras? La verdad, más o menos, porque sabe que con respecto a la medicación que me dio, tuve algunos efectos secundarios, tales que me llevaron hasta la hospitalización y pudieron arriesgar con mi vida. Está bien. A ver, Paula, coméntame, ¿qué tipo de efectos secundarios tuviste antes de estar hospitalizada? Ya antes de estar hospitalizada me dolía, era un dolor muy intenso de cabeza y de abdomen, sobre todo eso, y del cuerpo.
Está bien. Y tal vez revisaste la prescripción que te di, tal vez también estos efectos secundarios fueron indicados previamente. Entonces, sí, esto también, como te comenté, es bastante frecuente con este medicamento. No era de alarmarse tanto, pero como te indiqué también, en ciertos casos, dependiendo del paciente, puede derivar a complicaciones. Ya, ¿qué Ya. dije? Esto es lo interesante. ¿Y ahora qué hago? Dice, sí. Entonces, ya le voy a poner a mi mami, ¿ya? Voy a poner a mi mami porque mi mami quiere hablar con usted. Entonces, ahí la mami. Ya le voy a poner a mi mami porque ella leyó las indicaciones. Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, Jan. Coménteme, por favor, porque tuve que internar a mi hija este fin de semana. Sí, como le comentaba a Paula, en la receta que yo les di, el medicamento era el indicado para la situación en la que se encontraba Paula y también como les expliqué y les anoté en esta podía generar ciertas complicaciones que son los efectos secundarios que por el tipo de medicamento son bastante frecuentes y por lo general son leves, pero como también les expliqué, dependiendo del caso del paciente y bueno, la situación, estos pueden agravarse un poco. Sí, doctora, ahora que me menciona si leí eso en su receta. Ya. Está leído en la receta, está indicado ahí. Ok, el punto clave es que al estar en la receta, primero Mara se siente más cómoda en su diálogo. Sí se dan cuenta que la actitud de Mara es mucho más suelta, ¿no es cierto? O sea, ella está más tranquila porque yo les advertí que se debía pasar. Entonces Mara ha tenido una exposición mucho más fluida, lógico, porque ella sabe lo que está pasando y sabe que ella les avisó. Ahora, en estos casos, claro, lo que aparentemente se queda así medio sin resolver es saber que este proceso puede generar un problema. Lo importante es que Paula está en el hospital, fue atendida. Ahí lo que se hace falta es una conexión. Es decir, Joana le llevó a Paula al hospital sin avisarle a Mara. ¿Cómo tenía que haber sido Joana la primera intervención cuando Paula se pone mal? ¿Tenías que llevarle al hospital o llamarle a Mara? Llamarle a Mara. Eso. Y Mara tenía que haber ordenado la hospitalización, venga a la clínica, ya le voy a ver lo que sea. Entonces no estaba Mara como fuera de este triángulo. Entonces, cuando un médico tiene conectividad con el paciente y Mara dice, Paula, si tienes cualquier novedad, me llamas. Este es mi número de teléfono, este es el chat, esta es la señales de humo, todas las indicaciones para que te ubique. ¿Sí? No se preocupe, usted me llama. Si yo estoy en la consulta, déjeme un recado. Si no hay la conectividad, Mara, mira lo que pasa. Le toca a Joana encontrar una emergencia a un médico que no conoce la historia, se puede tergiversar si le debía dar o no le debía dar. Entonces, parte de la resolución es la conectividad. Y por eso tú le das un medicamento y tienes que decirle cualquier novedad me llama, Mara. ¿Sí? Tal vez estuvo hasta escrito, pero así esté escrito en las indicaciones que diste, estuviste muy bien, sino algo faltó puntualizar, Mara. Y es el hecho de asumir esa responsabilidad de conectividad. ¿Sí? No es asumir la responsabilidad de decir, si algo le pasa, no se preocupe, yo soy la responsable. O sea, no es ese el concepto, porque vos cómo sabes todo lo que puede pasar con un paciente con un medicamento. O sea, no puedes controlar todo. ¿Qué puedes controlar? La información, la conectividad, el apoyo, la ayuda. Si tiene alguna molestia, no se preocupe. Si tiene alguna molestia, viene inmediatamente a la clínica, al hospital. Usted me avisa y ahí le atendemos. Porque tú sabes que es un efecto secundario severo y que se presenta con mucha frecuencia. Al punto en donde cuando uno tiene estos casos, uno podría tener otros argumentos. ¿Qué harías, Nayeli, tú de doctora, sabiendo que voy a tener efectos secundarios severos y muy frecuentes? ¿Qué harías tú en tu clínica?
No sé, como ya habíamos mencionado, lo principal, informar, avisar Ujú. y que esto quede prescrito en la receta ante cualquier situación. Y más que todo, o sea, decirle a la madre en este caso que si es que ocurre algún accidente, que acuda, o sea, donde, o sea, hacia mí, no donde otra persona, porque yo sé cómo está el tratamiento, yo sé cómo es mi paciente, porque, o sea, del caso contrario, si acude a otro médico, es como empezar otra vez desde cero. Entonces, Es el empezar otro de médico no cero. sabe, ajá, no sabe la historia, entonces puede que incluso agrave más las cosas en vez de mejorarlas. Correcto, mira, gran información relevante para el caso, estas historias cómo vivir. Y parecería un detalle nada, ¿no? Parecería nada decir, mm, acuda donde mí, avíseme a mí cualquier cosa, primera cosa. Si Mara le mencionaba y Joana iba donde Mara, nada de este drama se generaba como drama. Eso no quiere decir que no le pasaba el dolor de cabeza, que no le pasaba el dolor de estómago, se manejaba, pero entraba en un proceso de diálogo, de armonía, porque ya estaba anticipada. Entonces, claro, este es un ejemplo bien ¿no? Que yo le pongo ahí, le puse en jaque a todo el mundo, ahí en jaque, porque puse un ejemplo fuerte, duro, que genera mucha controversia, complicación, pero es el aprendizaje. Los leves no tenemos problemas, estos son los del problema. Y por eso era tan importante contar con este juego de roles que nos han hecho aprender. Mira las reflexiones que hacen Nayeli, ¿no es cierto? Las reflexiones que nosotros tenemos, ¿ya? Muy importantes. ¿Qué dice Alejandra? Te hago una pregunta. Si ya se sabe que un efecto secundario es la posible derivación al hospital, ¿no se le podría mantener en observación al paciente por unos días para saber cómo reacciona? Exacto. Eso es justo lo que le pregunté a Nayeli. Y Nayeli nos da una muy buena argumentación, pero la tuya, Alejandra, es fundamental. Si yo sé qué va a pasar, no le mando. Si se han dado cuenta que los pacientes que reciben quimioterapia no lo reciben así, vaya, tómese esto. Le hospitalizan 4 días, 5 días, ven qué pasa. Cuando ya la cosa está estable, ahí le mandan. Está estable 3, 4 días, va a la casa y regresa. ¿A dónde regresa? Donde el mismo doctor que le puso. No se va a donde cualquiera, no se va a ningún otro sitio, sino regresa donde él mismo, porque él sabe cómo está, dónde está, qué puso, qué le pasó. Justamente por eso, entonces, Alejandra, tu reflexión es súper importante. Si tú vas a saber que tienes un efecto secundario de esta magnitud, le tienes hospitalizado los días que sea o en observación. ¿Ya? Pero ¿cómo le tienes en observación? Bueno, pon que sea un efecto secundario que se presenta en las primeras 4 horas, ¿ya? Yo tengo aquí mis pacientes, les pincho, ¿ya? Y les dejo en observación aquí, 3 horas hasta que esté bien. Hay pacientes que le pincho, se marean en 15 minutos. Entonces, ¿le pincho y le mando o qué? ¿Qué tendría que hacer Julián si los pacientes se marean en el lapso de 15 minutos después de que yo les pincho? ¿Qué debería hacer yo como médico? Le pediría que se quede, no sé, una media hora para ver que todo esté bien. Correcto. Cuando ya esté todo bien, hermano, ¿se te das cuenta? Entonces es súper lógico este proceso, pero es parte de la experiencia. Eso no se aprende solamente por saber los tipos de efectos secundarios. Yo ya les conté cuáles eran los tipos. Lindo estaba. Ahora fue más interesante. Entonces, Nayeli, alguien más, Paula, tú querías comentar. Doc, o sea, yo quería decirle que por eso un ejemplo es lo de la vacuna del COVID. Cuando, o sea, cuando te vacunaron, te hacen ir a una parte o sea, en un lapso de tiempo y te toman los signos vitales para saber y te preguntan si estás bien y así. Claro, porque si yo le vacuno y el paciente es hipertenso y yo le vacuno y es una crisis hipertensiva y empieza a convulsionar ahí mismo en el centro donde le vacuno, imagínate lo que pasa. De hecho ha habido personas que se incomodan, ¿no? Seguidas, me fui, me tomaron la presión, después me dijeron que no podía vacunar. O sea, la gente no asume como una visión de prevención, ¿sí o no? Se incomoda. Dice, yo me fui a vacunar y no me quisieron vacunar, que me dijeron que estaba con la presión alta. Que la gente no le ve con esa... Nosotros como médicos tenemos que protegernos y hacer todo lo que tenga que hacer porque cuando algo pase, en cambio, ahí está el concepto de la culpabilidad que decía Mara. Entonces, tú tienes que prevenir. Si vas a hacer un tratamiento y ya tienes la idea, tienes que tomar las medidas primarias. ¿Sí? Ustedes en el camino van aprendiendo cómo se inyecta un tramadol. ¿Acaso un tramador se inyecta así?
tan fácilmente, tiene que ser diluido, lento, o el metamisol, la dipirona. Es que ya le conocían, ¿se acuerdan del metamisol, del metimazol y el mebendazol? Uno de ellos, del metamisol, la dipirona, se tiene que inyectar lentito, porque si inyectan muy rápido baja la presión. Entonces son todos esos elementos que ustedes van a ir aprendiendo en el camino. Cada vez que cojan un medicamento, sepan, busquen este tema de los efectos secundarios para que tengan una argumentación de los efectos secundarios más severos, más importantes, los que menos complicaciones, o sea, para evitar las complicaciones. Para eso sirve saber los efectos secundarios. ¿De acuerdo? Nayeli, algo querías comentar. Sí, justo era lo que dijo Pau. Quería contar esto, que podíamos presenciar este hecho en la universidad. Cuando nos íbamos a vacunar, después de la vacuna siempre nos decían como que siéntese ahí, espere unos 10 minutos a ver si es que tiene algún efecto. Y en el caso de algunas personas se molestaban porque traían mucha prisa y decían, no, es que me tengo que ir, y se iban. Exacto, es decir, mira cómo la colectividad no necesariamente a nosotros nos entiende y nos puede juzgar negativamente, decir, ah, qué tontera, más de lo que se pierde el tiempo, porque no me pasó nada. ¿Y qué pasa cuando alguien se desmaya en la salida de la puerta del Puse Salud donde se vacuna? Y se desmaya ahí en la puerta. Entonces el drama, toda la universidad se entera, los medios de comunicación se enteran que, sí me explico, ¿sí? Como esta visión amarillista, medio sensacionalista, nosotros estamos en el ojo del huracán en el campo médico al manejar los efectos secundarios. Uno tiene que ser súper inteligente en esto. Vamos a hacer otro caso, ¿ya? Entonces, primero les agradezco mucho, un aplauso a Mara, a Joana, a la Pauli, que nos ha hecho una ayuda muy importante de identificar todos los bemoles que están alrededor de los efectos secundarios y que lo hicieron muy bien, ¿ya? Ok, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a trabajar. A ver, Byron, tú vas a ser paciente, ¿ya? Julián, tú vas a ser el doctor, ¿sí? Entonces, yo le voy a dar otros roles. En este caso, Farid, tú vas a hacer ese nexo que hizo Nayeli ahora, es decir, análisis, qué tipo de efecto secundario fue, relatar y ver cómo vamos a manejar. Christopher, tú vas a hacer un análisis un poco de la reflexión del proceso. Lo mismo que he hecho yo con Mara, con Nayeli, ¿sí? Ustedes van a interactuar. Yo voy a estar ahí pendiente un poco para ver qué opinan, qué dicen, cómo son las reflexiones de esta historia, ¿ya? A ver, entonces mi paciente era el Byron. A ver, entonces, Byron, efecto secundario. Ya, Byron ya tiene el efecto secundario. Ahora con el Julián. Julián, tú eres el médico y tú vas a tener este efecto secundario. Ya. Ya tienes Julián, ¿no es cierto? Y tienes Byron el tipo de efecto secundario, ¿no es cierto? Ok, entonces, Byron, llámale a Julián, conversale un poco del asunto y veamos cómo Julián responde. Entonces, Farid es nuestro auditor para ver qué tipo de efecto secundario es, cómo reacciona, y con Christopher hacemos todas las reflexiones del caso, a ver qué nos enseña este tipo de efectos secundarios. Te escuchamos, Byron. Ya. Buenos días, doctor. Hola, Byron, buenos días. ¿En qué te puedo ayudar? Le comento que me tomé unos medicamentos ayer y le comento que me tomé unos medicamentos ayer y estuve todo el día en la cama sin poder hacer nada. Ya, cuéntame cómo fueron los síntomas que te causaron estos medicamentos. Primero me tomé los medicamentos, luego traté de hacer ejercicio y me quedé, casi me desmayo en la mitad de la rutina. Ya, ¿y qué te produjo? Tal vez malestar o sueño. No sé, yo solamente era ahí cargando y en una de esas como que se me durmió el brazo y caí. Bueno, con lo que me comentas, estos medicamentos
estos síntomas son inesperados con el medicamento que te receté. Y, no sé, a ver, habría que, no sé qué más decir, profe. Doc, su No sé, micrófono está apagado. Está apagado. Ok, perdón, ya. Ok, esta historia también es súper importante. Y hay elementos importantes a tomar en consideración. Primero, para identificar qué tipo de efecto secundario, Farid, ¿con qué efecto secundario, con qué tipo de efecto secundario estamos hablando? Luego te pongo Dayana, ¿sí? Yo creo que es un tipo B. ¿No? Ya, ¿B? infrecuente y moderado. Moderado. Moderado porque el Byron ya no pudo hacer nada. Y es tipo B porque el Julián nos dijo clarito que ese es un efecto secundario que no se menciona, o sea, eso es algo que nadie esperaba. Entonces, frente a este proceso, ¿cómo actuar? Veamos, ¿qué dice Dayana, luego Farid y Christopher para que nos ayuden? ¿Cómo podríamos actuar frente a esto? ¿Qué dice Dayana? Cuando son así efectos inesperados y infrecuentes, ¿se puede hacer un cambio de medicamento o se sigue o hay un seguimiento de esos efectos inesperados? Bueno, como dicen, existen 3 tiempos. Tiempo número 1 es el que estamos viviendo ahorita, con Julián y con Byron, ¿cierto? Es decir, Byron se queja, Julián identifica, pero ahorita tenemos un problema que es lógico, ¿no es cierto? Es que yo le meto en complicaciones a Julián también, le meto en complicaciones y ahora qué hago con eso? Entonces, primero el evento, segundo la reflexión y tercero la decisión. Y se dan cuenta que desde que empezamos clases les he dicho, esta historia de la farmacología es tener datos para tomar decisiones. Ahí está el problema, justo. Es decir, ¿y ahora qué hago? Yo puedo tomar una decisión, pero antes de tomar una decisión es importante una explicación. Entonces, Christopher, ¿qué nos recomiendas a Julián como médico? ¿Cómo crees que podemos manejar este caso? Porque dijo Julián, ya le dio una información, dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué nos recomiendas en el proceso reflexivo de información a Byron? ¿Qué dices tú, Christopher? O sea, la verdad no sabría bien cómo actuar, ya que es un efecto que no se tiene esperado que le suceda al paciente. Quizás mandarle a hacer algún tipo de análisis para ver qué tan sensible resulta ser el paciente ante este medicamento y en tal caso a veces que se lo puede cambiar por uno que tenga un efecto similar. Ok, alternativa A. ¿Qué dice Julián? O sea, Doc, no sé si podría analizar también que tomó el medicamento y después de eso hizo ejercicio y tal vez ver si comió con el alimento o no, o algo así. O sea, tuvo algún otro factor que influyó. Claro, de hecho, lo que dice Julián es importantísimo. Pudo haber afectado el hecho de que estaba haciendo un ejercicio, gastando energía, no sabemos si había comido o no había comido. Entonces, justamente tu reflexión, Julián, es valiosa. ¿Por qué? Porque frente a un efecto secundario es muy importante indagar las circunstancias, lo que tú dices. Entonces, tú tienes que preguntarle al Byron, decir, a ver, cuéntame, Byron, ¿desayunaste, no desayunaste, comiste? ¿Qué tiempo de ejercicio estabas haciendo? ¿Fue al principio del ejercicio? ¿Fue al final del ejercicio? Sí, sí me explico. Indagar todos estos detalles va a servir para tomar una decisión. Ponte que se desmayó porque fue a hacer el ejercicio en ayunas y no tenía nada que ver el medicamento. ¿Sí? Él fue a hacer el ejercicio, no tomó nada, se desmaya, se acalambra por una hipopotasemia porque no comió. Y Byron asume su circunstancia al medicamento. No tenía nada que ver, por ejemplo. Entonces, lo que dice Julián, tienen que darle la vuelta, indagar, hacer un análisis para definir bien el efecto secundario. Y se dice, no, Doc, yo hice la rutina normal, desayuné, como hago siempre, hice el ejercicio. Lo único que cambió fue que empecé a tomar la medicación que usted me dio, doctor. Entonces ahí sí, ya nada. El responsable de alguna forma está vinculado al fármaco. Entonces es muy importante el diálogo. Primero, tranquilizador. Segundo, si fueras
Supongamos, Joanita, tú, la mamá del Byron también. En este caso, como mamá, ¿qué dices? El Byron te dice, esto me pasó, doctor, mamá, después del ejercicio. Y esto me dijo el doctor Torres. Joana, tú como mamá, ¿qué dirías? Igual podría haber esa confusión en que si fue culpa del medicamento o en sí de las actividades que estaba haciendo Byron. Claro, y ahora le llamarías al Julián y decir, doctor, ¿por qué no me dijo de esto? Pero si es un efecto secundario que uno no prevé. Entonces, ¿y cómo el Julián cómo podía saber? Entonces, es algo que no está descrito. En los libros no está escrito que después de una toma de este medicamento tenga este calambre o esta cosa. No está descrito. Entonces, tiene mucha más justificación el Julián porque no está escrito. Entonces, ahora sí, después de analizar todo esto, Julián, sería la fase 2, el tiempo 2, toma la decisión. ¿Cuál sería tu decisión, Julián? ¿Qué decidirías? Seguir en revisión. O sea, si yo ya veo que no fue algún otro factor, tal vez como que hacerle exámenes para ver, digamos, con qué relación tuvo el fármaco con alguna parte de su organismo y así ver qué es lo que falló. Ok, puede ser, le hago exámenes, resulta que con la hipoglicemia o la hiperglicemia del ejercicio pudo haber pasado, hacer exámenes. Ok, buena decisión del Julián, respetable. Todas las decisiones son buenas. Tiene conexión, es importante. Dayana, tú preguntaste, pero toma una decisión tuya en este caso. ¿Qué decisión tú tomarías? Tal vez cambiarle de medicamento para que los efectos sean menores. A eso puede ser. Una muy buena decisión también es suspender la medicación y le voy a cambiar. Digo, listo, Byron, deja de tomar ese medicamento, ¿sí? Y te veo de nuevo para cambiar el medicamento o cámbiale con tal medicamento a ver qué pasa, ¿ya? Esos cambios de medicamentos, ¿qué dice Farid? Los cambios de medicamentos son así cómodos cuando te dice Diana, ya suspéndale nomás y yo le voy a cambiar el medicamento. ¿El paciente cómo responde frente a eso, Farid? Creo que no responden muy bien, profe, porque es como que igual piensan que el médico no sabe o que le están cambiando cada rato de medicación y se sienten mal. Ya compré la caja, Doc, la caja que me mandó me costó $50. ¿Qué dice Dayana? Ya compré la caja, doctorita. Sí. Le haría un seguimiento. Ok, vamos a ver qué pasa. Tómate la dosis de la tarde. Trata de no hacer ejercicio. A ver cómo vas. ¿Qué dice Nayeli? Sí, justamente a mi padre le pasó este caso de que, o sea, ya tenía el medicamento y sí fue muy caro y fue molestoso cambiar de medicamento, una por el hecho económico, porque implicaba comprar otro medicamento caro. Y también mi papi lo asoció como que le estaban tomando como, o sea, él decía que parecía la ratita de laboratorio, Pedro, que, o sea, que estaban probando con él a ver qué mismo funciona y se asocia de que no tiene mucho conocimiento el médico porque está probando qué medicamento será el que sí le hace efecto. Claro. Entonces, tenaz la cosa. ¿Qué más, Dayana? Un ejemplo sería, por ejemplo, las personas con cáncer, porque a cada rato les cambian de tratamiento. Si el primer medicamento no funciona, más con otro, y a pesar que también son demasiado cada la medicación. Claro. Imagínate si en ese concepto encima el que paga eres tú. ¿Sabes? ¿Alguien tiene idea cuánto cuesta una sesión de quimioterapia? O sea, yo tuve un problema así con un familiar cercano y a veces no conseguíamos mediante el gobierno y a veces nos costaba un medicamento así chiquito, pequeño, como alrededor de $150 $200 cuando no había medicamento o tocaba cambiar el medicamento así. Son Claro. demasiado caros. Una sesión de quimioterapia puede costar $3,000, $4,000. Uno de los medicamentos que se va a poner ahí puede costar $150, uno de los medicamentos, pero la sesión como tal, una quimio puede costar $3,000, $4,000.
O sea, estamos hablando de cosas súper serias. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué hemos llegado a o por qué hemos hecho este ejercicio? Porque lo peor que puede pasar es que ustedes crean que lo importante es saber si es que es tipo A, tipo B y aprender la clasificación frecuente, infrecuente, leve, moderado y severo. Eso resultaba súper cómodo, fácil. Pasábamos ya al siguiente capítulo, ya sabemos los efectos secundarios. No sabíamos nada de los efectos secundarios. Entonces, en ese concepto necesitamos reflexión. Necesitamos reflexiones sobre el aprendizaje y la importancia de los efectos secundarios. Entonces, Anaí, Moya, Micaela, cuéntanos un poco, ¿cómo viviste esto? Estabas viendo, estabas pendiente de la historia. ¿Cómo viviste esta historia? ¿Qué nos puedes dar como reflexión y como consejos del aprendizaje sobre los efectos secundarios? Ok, principalmente creo que no basta solo con saber los efectos secundarios, sino, hay un trasfondo más allá de eso, porque puede que, los factores externos como el haber desayunado, si el fármaco tiene que ser como, el medicamento se tiene que tomar después de haber comido algo, también influyen en eso. Y probablemente, o algunos pacientes no siempre hacen caso de las indicaciones de los médicos. Entonces, siempre va a haber que analizar más allá de lo que ya conocemos para poder ver si es que al final se le cambia de medicamento o se sigue con el medicamento o qué se puede hacer con la situación de este paciente. Ok, ¿qué dices, Jocelyn, tú? ¿Viste de cerca también este proceso y eso te conmovió en tus emociones de ahí? Cuéntame un poco qué reflexiones tienes al respecto. Bueno, aparte de conocer esto de la intensidad, de la frecuencia y de los efectos secundarios, creo que es importante tener una buena comunicación con el paciente desde el inicio para nosotros poder, por ejemplo, prescribir el medicamento y decirle las consecuencias que puede tener y si estas pueden ser frecuentes o no muy frecuentes. Entonces, creo que hay que informar al paciente desde el principio para que no se cometan todo esto que pasó ahorita. Entonces, eso creo que sería importante. Ok, ¿qué dice? Sí. Ay, perdón. Diana. ¿Qué se debe hacer, por ejemplo, cuando un paciente solo tolera un tipo de medicamento, pero pone en riesgo su vida? No, o sea, no utiliza otro medicamento y solo es ese, pero hasta en riesgo su vida. ¿Qué se debe hacer ahí? Esos son caminar en el filo de la navaja, lo que nos dice Diana. Es aprender a caminar en el filo de la navaja. ¿Qué quiere decir? Que te toca jugar riesgos importantes en el campo farmacológico porque no tienes otras alternativas. En esos casos tienes que utilizar, pero tienes que tomar todas las medidas del caso. Entonces, por ejemplo, tienes que dar anestesia a un paciente. Tienes que operar. Pero vos sabes que es alérgico a uno de los anestésicos de ahí. Y ahora no le operas, pero ¿y si no le operas se muere el paciente? Le opero, pero ahí tengo que dar ese medicamento que yo sé que le genera un shock anafiláctico. Ahí estoy en el jaque. O sea, si le da un shock anafiláctico se puede morir. Si no le opero, se puede morir. Entonces, siempre hay argumentación, siempre hay alternativas farmacológicas, terapéuticas que pueden ayudar. Por ejemplo, le doy una carga de corticoide fuerte para que el sistema inmunológico no responda y no genere un shock. Y voy a hacer esto en el hospital, paciente entubado, manipulado, con máquina de anestesia, con bomba, es decir, con asistencias para que yo pueda sacar de un shock anafiláctico a un paciente y de que no haga un paro y le opero. ¿Sí me explico? Pero eso va a pasar con alguna frecuencia en el área de anestesia, en medicina crítica, en terapia intensiva. Pero pasa, Diana. Yo te estoy dando roles medio duros, ¿no? O sea, shock anafiláctico o morirse si no se opera. ¿Ya? Siempre hay siempre hay un proceso. Pero hay un elemento fundamental. Nosotros vamos a ver la próxima clase, que vamos a manejar los efectos secundarios de los fármacos en el embarazo.
¿Y qué va a pasar cuando sabes que el fármaco puede ser teratogénico? ¿Le das, no le das? ¿Qué tienes que hacer para jugar el físico ahí? ¿Qué pasa si no le dices? ¿Qué pasa si solo le dices? Hay cosas que tienen que ser con firma y sello del director y las autoridades para poder hacer procedimientos allá. Entonces hay un montón de implicaciones. Pero sí se dan cuenta que es complejo. Imagínate cómo podemos aprender en una clase todo lo que vivimos en la vida. Entonces eso es algo que tienes que ir viviendo. El punto tenaz es tener las reflexiones y el análisis y el juicio de valor y los juicios críticos importantes, el análisis crítico, la reflexión fundamental para siempre proteger al paciente y protegerte a ti como profesional también. Dar los pasos adecuados para que todo fluya adecuadamente, es decir, informar al paciente, tener consentimiento informado, firmado, autorizado, ¿de acuerdo? Y no solamente decirle, estar claro que entendió. O sea, hay muchos pasos que tenemos que hacer, que vamos a seguir analizando en estas clases. Pero lo más importante es que el efecto secundario y este rol de los efectos secundarios no es una cosa que pasa así a la ligera y que no depende solamente de que sepas la clasificación. Lo que es importante es saber qué haces con esa clasificación. Eso fue el rol importante de esta charla, ¿de acuerdo? Entonces, muy importantes las reflexiones de ustedes, los análisis, las emociones que hemos vivido con el ejercicio que hemos hecho aquí con ustedes para interpretar y entender bien qué significa el tema del manejo de los efectos secundarios, ¿ok? Ahora, para terminar, un poco de información adicional que también nos puede servir para tomar ciertas definiciones. Ok, ya sabemos cuáles son los retardados y los tipos de efectos secundarios tipo D o retardados y todo. Ok. Ahora tenemos los efectos secundarios. Estos pueden presentarse, sí, estos efectos secundarios pueden ser de diferentes maneras. Este efecto secundario puede ser por un daño oxidativo del fármaco, es decir, el fármaco actúa como un radical libre y provoca un proceso oxidativo, un daño oxidativo sobre todas las células y presenta los efectos secundarios. Y estos efectos secundarios, fruto de un proceso de oxidación o mecanismo bioquímico o activación de receptores o por lo que pueda pasar, puede afectar cualquier tipo de sistema. Entonces puede tener efectos gastrointestinales con acidosis, puede tener efectos de toxicidad hepática, puede tener problemas de insuficiencia renal por afectar la filtración, los procesos de eliminación renal, puede tener efectos de índole cardiovascular, generación de trombosis, inflamación, vasculitis, o problemas inmunológicos, depresión inmunológica, afectación de las plaquetas, afectaciones de tipo cardiovascular o pulmonares, respiratorias, bronquiales, de generación de autoanticuerpos, generación de enfermedades autoinmunes, alteraciones de los procesos fisiológicos nuestros como la flora bacteriana intestinal después de tomar antibióticos, de tipo neurológico, linfático, drenador, muscular, esquelético. O sea, no hay ningún sistema que esté exento de efectos secundarios. No hay ninguno. Endocrino, genético, claro, cromosómico, ribosomal, con síntesis proteica, todo eso puede afectar. Al punto de tener efectos secundarios de esta naturaleza como reacciones adversas generadas por mecanismos farmacogenéticos, de modificaciones genéticas. Mira este efecto secundario. Se llama la catalasia. ¿Qué es lo que pasó? Una modificación en la construcción del código genético. Y los dientes que tenían que desarrollarse adecuadamente, mira con lo que pasa después de un tiempo, un efecto secundario grave. Genera incapacidad permanente, genera trastornos muy importantes tomar en consideración. Entonces, estos eventos, o sea, primera reflexión importante es que no hay ningún sistema que esté exento de la posibilidad de presentar una afectación del sistema nervioso. No hay ningún sistema exento de una afectación. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer una revisión de carácter epidemiológico. ¿Qué quiero decir con eso? Voy a presentar datos epidemiológicos que nos dicen cómo se presentan los efectos secundarios. Y con esto queremos
más o menos hacer una reflexión. ¿De acuerdo? Ok, entonces, veamos el primer dato epidemiológico. Yo tengo ahí una incidencia. Entonces, ayúdanos, por favor, Brigitte, ayúdanos, por favor, comentando sobre esta incidencia y ese efecto secundario. Mira, dice, 1 de cada 2.500 pacientes del total de muertes está relacionado con reacciones adversas a medicamentos. Entonces, analiza eso y danos tu comentario, Brigitte. ¿Es frecuente, O sea, infrecuente, es raro? si dice una de 2000 que 2.500 sería muy rara. No, no sería muy O raro. rara. ¿Ah? ¿Raro o muy Pues raro, está Brigitte? rara. Es No, no, raro, raro. es Raro, raro. ajá. Ya, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? 1 de cada 2.500, aunque sea raro, pero genera la muerte. Eso quiere decir que sí hay efectos secundarios mortales. Eso quiere decir. Por lo tanto, uno tiene que estar pilas a la jugada porque sí hay efectos secundarios mortales. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo me doy cuenta y cómo me entero yo de esta historia? ¿Cómo sé, David, cómo sé de los efectos secundarios mortales? Porque eso no puede ser una sorpresa para mí. Ha sabido matar este medicamento. Eso no puede ser una sorpresa. ¿Qué dices, David? Doc, ahí sí me puede escuchar. Ahora te escucho mejor, sí. Sí, ya le cambié de micrófono. Claro, Doc, creo que debe de estar preparado para toda circunstancia. No es el hecho mismo, como dice, de recetarle así, sino de conocer las consecuencias a largo y corto plazo. Ahora, la pregunta mía, David, ¿cómo le vas a hacer para saber estos efectos secundarios? ¿Cómo vas a aprender? La práctica, creo, Doc. O si no, también creo que ese libro del Baden-Beck creo que sirve mucho en esos aspectos. Entonces, hay una recomendación que es importante. ¿Cómo vamos a aprender esto? ¿Qué dices, Anaí? Doc, no sé si hay algún parámetro para conocer, o sea, cómo evoluciona el paciente con el medicamento para que la incidencia de muerte baje. Ok, el parámetro dicen ahí, y es importante decir. Les invito a que cojan insertos de medicamentos. ¿Y qué van a encontrar como elemento común? Un párrafo del mecanismo de acción que te explica cómo funciona. 2 líneas de las indicaciones farmacológicas, que es decir, para qué está indicado. Y 1 hoja y media de los efectos secundarios. Y ahora, imagínate, hoja y media de efectos secundarios de cada fármaco, 10.000 fármacos. O sea, ¿vos crees que estamos preparados con la cabeza para eso? ¿Qué dice Dayana? No, estos datos no se obtienen, o sea, se obtienen a través de, otra vez me toca repetir, sobre datos epidemiológicos, pero basados en una investigación. Sí, claro, es importante. ¿Y cómo hacemos con la hoja y media de efectos secundarios, Dayana? ¿A cuál de esa hoja y media? ¿Cuál le paras vos? A los que son más frecuentes. A los que son más frecuentes. Entonces, verán, ¿cuál es la recomendación? Que dice David, es importante, dice, chuta, tenemos que coger el vademecum, algo tenemos que hacer. Pero no esperes que esto aprendas en el 10º semestre. Peor esperar que te coja de nuevo en el internado y tengas el caso de que no le indicaste a un paciente la información que tenías que darle y vivir, sufrir ese problema de los efectos secundarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada vez que ustedes van a estudiar un caso o un problema, y ya se involucra un fármaco, de fármaco en fármaco, en el lapso de tu vida, de aquí hasta que llegues a tener la responsabilidad directa, cada vez que tengas este caso, tú tienes que ir a los efectos secundarios. Y como dice Dayana, ir a revisar los más frecuentes. Entonces, la aspirina, efectos secundarios frecuentes, gastritis, dolor abdominal, esofagitis. Ojo, observación, efecto secundario grave, síndrome de Reye. Lees de eso, anda y averigua qué es el síndrome de Reye y tienes que consolidar esta información y hacer un ejercicio así como el que vimos. Hijo, donde yo le doy a un niño con gripe, un niño de 6 años con gripe y le doy una aspirina para bajar la fiebre,
puede tener síndrome de Reye y afectar un problema neurológico gravísimo que el niño se puede morir. ¿Cómo aprendemos? De caso en caso, de fármaco en fármaco. Y tantas veces tendrá que llegar el agua al cántaro hasta que nunca te olvides que la aspirina genera síndrome de Reye. El paracetamol es hepatotóxico. Que el metamizol genera hipotensión arterial si tú le das, si inyectas muy rápido. ¿Sí me explico? Es decir, va a ser la praxis, como dice David, pero tienen que estar permanentemente leyendo, permanentemente involucrados en los efectos secundarios. ¿Qué es lo que puede pasar? Lo peor que puede pasar, que ves un caso clínico y dice, ya en fiebre se da paracetamol, ya eso fue la farmacología del caso. O sea, donde termina que en la fiebre se da paracetamol, ya eso se considera la farmacología del caso, estamos perdidos, porque no aprendiste nada. Porque no dices cómo funciona, cuál es el mecanismo de acción, cómo son los receptores, qué es lo que pasa con el fármaco y los efectos secundarios, cuáles son los niveles tóxicos y qué es lo que me tengo que cuidar más. La hoja y media tengo que ir efectos graves, segundo, frecuentes y muy frecuentes. Esos tienes que aprender. En el camino irás viendo más cosas, pero eso va a ser importante tomar, ¿no es cierto? Entonces, con esa consideración, con ese aprendizaje, ¿cómo vamos a aprender? Por los reportes epidemiológicos y viendo de caso en caso. Entonces, ¿ustedes se van a topar con esto? Claro, se van a tomar frecuentemente. Miren la incidencia. 1 o 3% de las consultas de atención primaria son por los efectos secundarios. Eso quiere decir que con frecuencia 1 o 3%. Muy frecuente la atención primaria vas a tener por los efectos secundarios. Muy frecuente. En los Estados Unidos se dice que hay una incidencia del 15% de la población que tiene algún efecto secundario en el año. ¿Esto es frecuente o muy frecuente? ¿Qué dice Alejandra? ¿Frecuente o muy frecuente este dato? No lo escucho muy bien, perdón, es que están construyendo acá atrás. Oh, ya, ahí está difícil. Entonces, ¿es frecuente o muy frecuente, Farid? 15%. 15%. Sí. ¿Y qué? Muy frecuente. Muy frecuente. Entonces, mira, dice que es muy frecuente que las personas tengan efectos secundarios. 3 al 11% de los ingresos hospitalarios son por los efectos secundarios. ¿Sí? Y de los pacientes que están hospitalizados, un 15% de los pacientes presentan reacciones adversas al medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Que esta historia de los efectos secundarios vas a vivir todos los días. Por lo tanto, tienes que saber súper bien manejar. Y si no le das las indicaciones adecuadas previas, vamos a tener problemas. Entonces, hay muchas... ¿Eso qué quiere decir? Que a la fija, mañana que te toque ya asumir el rol con un paciente, la historia de los efectos secundarios van a estar ahí siempre rondando, dándole la vuelta, siempre. Muy frecuente. Entonces tienes que aprender súper bien. ¿De acuerdo? Ok, bueno, creo que hemos generado suficientes estímulos para entender qué mismo es el tema de lo que queremos aprender de los efectos secundarios. Ok, entonces, la próxima semana vamos a ver un grupo de efectos secundarios, la clasificación de los efectos secundarios que tienen que ver con el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué nos obliga? Venir con prerequisitos, venir revisando súper bien el sistema inmune, porque los efectos secundarios están en cada proceso del sistema inmunológico. En cada proceso, ahí está el efecto secundario. ¿De acuerdo? Entonces, venga preparando eso. Nos vemos probablemente este sábado y estaremos en contacto. Un abrazo, que tengan un buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, Doc. Buen día. Gracias, Doc. Gracias, chicos, que les vaya muy bien. Gracias, Doc.